Bueno, tenemos aquí un plato fuerte. Tengo el placer de presentaros a las pocas personas que a lo mejor no la conocéis, a Isabel Albellá, escritora de Caminos de Santiago. Actualmente es dama de la Orden del Camino de Santiago y ha sido comendadora de las Islas Canarias. Nombramientos otorgados por su gran promoción de los Caminos de Santiago y de la gran labor que ha realizado con el Camino de Santiago de Gran Canaria para promover a nivel nacional e internacional, entre otros con artículos en revistas de turismo, revista Excelencia y Traveling, revista de a bordo de Iberia Express, y con obras literarias que utiliza como instrumento para dar a conocer los caminos en su proyecto Unir Caminos, y que fue premiada con el máximo galardón que concede el Ateneo de Sevilla, el Escudo de Oro del Ateneo de Sevilla. Realmente es un placer y un honor poder tener una persona como ella en estos momentos en este congreso. Gracias, señor Comité. Gracias, presidente. Y pasamos el vídeo. Se ha parado. Estas son las cosas del directo. Tienes que cambiar el vídeo, ese es el intro. Ese es un intro. Bueno, ¿os parece que si no lo dejamos para después? Si lo consideráis. ¿Lo dejamos para después? Vale, bueno, el vídeo es un poco una presentación para pues que vean ustedes un poco el recorrido que he ido llevando. De nuevo, les quiero dar las gracias por estar aquí, por estar presentes en un día tan especial para este congreso, este acto que ha organizado la Nación Templaria, AIT, a la cual estoy agradecida por la invitación y darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes y hablar de mis caminos de Santiago, que tanta relación tienen igualmente con la Orden del Temple. De nuevo quiero agradecer, y disculpen que me repita que anteriormente lo hice, pero es de agradecer al Partido Popular, sede de Chamberí, que nos ceda esta sala. Y insisto, porque estos terrenos pertenecieron al Temple y qué bonito que hoy estemos aquí celebrando este primer congreso. Como decía José María, a lo mejor dentro de 300 años no se acuerdan de nosotros, pero lo importante es seguir haciendo historia y seguir llevando esos valores que obviamente vamos actualizando, pero que quedan arraigados en nuestra vida y son los que en realidad nos reúnen. Después de esta curiosidad, que yo intento buscar muchas curiosidades y vestigios aquí en Madrid del Camino de Santiago, donde obviamente también aparece el Temple, pues es desde aquí, desde mi barrio Río Rosas, que está dentro de Chamberí, que es el distrito, y con sus 6 distritos por los cuales son un puente de unión en el Camino de Santiago, desde aquí, desde Madrid. Hay que decir que desde Madrid salen 2 caminos. Uno que se ha dado por oficial, que es el Camino de Santiago de Madrid a Santiago de Compostela. Entre otros pasa por Bravo Murillo, para los que son de aquí saben que está dentro del distrito de Chamberí, y coge otros puntos y otros barrios también de otros distritos. Bueno, creo que debemos de nombrar, porque como es mi distrito y estoy muy orgullosa de él, pues habrá que decir que de los 6 barrios, Gazambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Vallehermoso y Río Rosas. Río Rosas es
mi barrio y es donde yo empiezo a hacer los caminos. En Madrid el camino empieza en la Plaza de Santiago. A la derecha, hacia Santiago de Compostela, hacia la izquierda, el camino de Uclés. Poco a poco voy a ir explicando cada uno. Obviamente van recorriendo, como he dicho, que sirve de puente para los peregrinos, pero sobre todo es mi inicio, es donde yo salgo a cada uno de ellos. El primero empezó en el año 1900, vamos a poner el 92, ¿vale? Fue mucho antes, pero en realidad la decisión fue en 1992. Y yo ya llevaba años veraneando en un pueblo de Ávila, en Arévalo, y no sabía que era el camino 21-22 del camino de Levante sureste. Con esto quiero decir que he llevado el camino dentro sin saberlo, y cuando me enteré además enlazando con el camino de Uclés. La segunda parte de la conferencia será con don Manuel Rossi, que le daré paso para que nos hable de este camino de aquí de Madrid, único camino con historia desde Madrid. Desde el camino de Levante, desde Arévalo, me lleva a hacer el camino francés, donde realmente me hago peregrina, porque ahí sí que iba con mochila. En Arévalo lo vivía, era la tierra paterna de mi padre. Y yo sentía el ir todos los fines de semana y me escapaba al Pinar. El Pinar era esa entrada, ese final de etapa del camino del sureste, desconocido totalmente desde hace unos años. Del camino francés, cuando escribo mi primer libro, El Camino de Santiago, mi camino, ahí entra esa parte mía escritora, siento la necesidad de expresar y expresarlo por escrito, esa voz escrita tan bonita que nos gusta a los escritores transmitirlo así, y empiezo a sentir que mis libros son el instrumento, no para hacerme millonaria, porque aquí hay muy poquitos que se hacen millonarios como escritores, pero sí me sirven para dar a conocer algunos caminos. Y cuando hago la presentación de mi camino, que era el camino francés, la hago en el Ateneo de Sevilla, y allí yo suelo invitar a las casas regionales, y bueno, pues uno de los miembros de la casa regional me dice: que vas a presentar el Camino de Santiago de Gran Canaria. Y digo: ¡oh, qué guasa! Digo: no, es el camino francés. No, es que en Gran Canaria hay un camino. Y me explicó que había un camino irreconocido. Tardé 2 días en él. Segundo libro. Mi camino de Santiago de Gran Canaria, mi camino entre volcanes. Curiosamente, es un camino que empieza como las islas, desde la profundidad del océano. Es un camino que tiene 3 etapas, que recomiendo hacer en 6 los que no estamos muy deportistas o no hacemos mucho senderismo. Hay que hacerlo en más porque hay que vivirlo. Pero sí es cierto que es un camino, y no quiero dejar atrás que, sobre todo, estos caminos que me han ido tocando, como es mi camino entre volcanes, son caminos desconocidos, totalmente desconocidos, pero reconocidos incluso por el Vaticano, y con más de 500 años. Es decir, que tienen vida. Un camino que tiene vida y un camino que tiene peregrinos, bien puede ser camino santiaguista, como posteriormente veremos, pero este además es reconocido por bula papal. El Camino de Santiago de Gran Canaria, que voy a explicar muy brevemente, porque yo aquí sí que les podría dar todo el día. Es el único camino fuera de la península ibérica y fuera del continente europeo. Reconocido, como he dicho, por el Vaticano en 1965, por Pablo VI, que es el que otorgó la bula papal, y así se concedió la celebración del Año Santo Xacobeo en la isla de Gran Canaria, y exactamente en la Real Ciudad de Galdar.
antiguamente a Gáldar. Hay que recordar que es un camino con unas raíces aborigen importantes. Es totalmente distinto al de la península. Su paisaje, además, es totalmente distinto, pero voy a seguir un poco con la historia porque yo, en cuanto hablo de los caminos, me despisto mucho. Y me pueden parar en cualquier momento, que no hay problema. Años posteriores se fue concediendo la celebración del Año Santo hasta que llegó Juan Pablo II. Hoy, San Juan Pablo II, el Papa peregrino, para si alguno lo olvida, o el Papa de los jóvenes o el Papa de la familia, que luego veremos dónde lo tenemos en Madrid. Y esto fue en el rescripto de 24 de junio de 1992 y ya quedó in perpetuum, es decir, que en la isla de Gran Canaria, los peregrinos que realizan el Camino de Santiago, que empieza desde el sur y recorre toda la isla, pasando por el corazón de la isla, hasta la Real Ciudad de Gáldar, de los Caballeros de Gáldar, reciben la indulgencia plenaria, al igual, con los mismos privilegios, que los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela. Yo aquí siempre digo, ¿hay dos caminos de Santiago? Pues probablemente sí. ¿Por qué? Porque las islas no están en la península. Si las islas no fueran islas y fueran una comunidad autónoma más dentro de la península, se habría unido ya al Camino de Santiago. Pero no es así. Las islas son una comunidad autónoma, por supuesto, pero hay un océano que nos separa, aunque realmente nos una el camino. En realidad nace este camino en Gran Canaria, perdón, desde el templo de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, que pertenece, es el municipio de San Bartolomé, hacia el sur, y va hacia el norte, y es el camino que popularmente se hacía allí. Salían desde sus casas, desde varios puntos de la isla, y llegaban a Tunte para ir hacia el otro. Pero simbólicamente, este camino empieza en el Faro de Maspalomas por la leyenda, porque igual que hay una historia que data de 1482, donde el obispo Juan de Frías oficia la primera misa bajo la advocación del apóstol Santiago en una de las estancias del palacio del Guanarteme, o rey. Estamos hablando de las raíces de la isla. Y todo esto fue antes de la conquista. Aquí ya nace la primera advocación jacobea instaurada fuera de la península ibérica y del continente europeo. Estamos hablando de datos de los cronistas, no me lo invento. En cada uno de los libros voy investigando, unos tardo más, otros tardo menos, pero investigo. Y siempre después del libro siguen surgiendo más cosas, pero bueno, eso es bueno. Con lo cual, si hablamos de la historia del Camino de Santiago de Gran Canaria, hay una base importante, porque además está reconocido por el Vaticano. Es decir, es un camino santo. El Camino de Santiago no es un camino comercial, aunque entre comillas pueda ser comercial también, obviamente, pero es un camino santo que se puede recorrer de 1000 maneras. Cada uno en su interior lo lleva, pero es un camino santo y reconocido por la Iglesia. Hoy en día estoy orgullosa porque desde el año 2015 que puse el pie en la isla, hoy ya es un proyecto de Estado. Hoy, gracias a, bueno, hay que decir que gracias a la Dirección General de Promoción Turística del Gobierno de Canarias, el nuevo director venía de Galicia y él había llevado el proyecto Xacobeo del 93, con lo cual sabía toda la parte administrativa, que es la que nos faltaba en la isla para sacar al camino adelante. Porque tanto la consejera de Turismo, Inés Martínez, que me apoyó muchísimo en todo esto, fue ir de la mano con el gobierno, porque había que sacarlo adelante, obviamente. Pero toda esta historia también tiene su leyenda, y tiene una leyenda muy bonita, donde unos marineros gallegos que partían a nuevas tierras fueron sorprendidos por un oleaje.
Y bueno, pues imagínense el susto que tenían los pobres, ¿no? Dijeron, oh, pues aquí nos quedamos en la mitad del océano. Pues bueno, se encomendaron a la talla de Santiago Chico que llevaban en el barco y le prometieron que si se salvaban le harían una ermita para ponerle al santo. Promesa que gracias a Dios cumplieron. Pero llegaron al sur de la isla, cerca del faro de Maspalomas, como les decía anteriormente, pero un poco más alejado. Debido a la orografía que tiene la isla, el salir desde este punto no era muy conveniente porque estamos hablando que se suben 1800 kilómetros. Es un rompepiernas, obviamente. Entonces el camino es difícil, con lo cual se decide hacer desde el faro de Maspalomas. Y suben la imagen hasta Tunte, que es donde se encuentra la imagen que portaban los marineros. Aunque hay dos, pero yo solamente hablo de la que llevan los marineros. Y aquí, que como verán, yo siempre voy cogiendo casualidades que voy encontrando y que voy investigando. Como he dicho, el faro de Maspalomas, todos más o menos lo conocemos, pero ninguno, o muy pocos quizás, y aquí cabe destacar, primero, en la península el camino termina en Finisterre, final del mundo, ¿verdad? Vale, pues en la isla empieza en el faro de Maspalomas, es decir, hay algo más después de la muerte, ¿no? Después del mundo, no, ahí no se termina en ese horizonte, y curiosamente se enlaza con la isla, y a mí eso me pareció muy bonito. Quiero saludar a Tomás, perdón que interrumpa, toda una institución, y sí, perdón. Porque tú te has interrumpido y yo pido una interrupción para poder aplaudir a Tomás. Pues estoy de acuerdo. Es un hombre que en el camino le dejo su ponencia para que él mismo, pero yo no le conocía personalmente y encantada de interrumpir y de seguir hablando, si usted lo desea, de cuanto quiera. Bueno, pues voy a esta curiosidad importante del faro de Maspalomas, porque cabe destacar que nuestro alcalde, José Luis Martínez Almeida, es el tataranieto de León y Castillo. ¿Quién es León y Castillo? El ilustre ingeniero canario que diseñó el faro de Maspalomas. Estas curiosidades son bonitas, ¿verdad? Sobre todo los madrileños, que es igual al partido político al que podamos pertenecer, pero que un personaje político tenga este enlace con esa simbología en otros caminos, pues creo que es lo que realmente vamos buscando también el peregrino, amén de nuestras propias curiosidades interiores, ¿verdad? El camino es un camino impresionante por el valor paisajístico que tiene. Desde el sur, que son 65 kilómetros lo que recorre el camino, donde el espíritu aborigen se siente desde el primer momento, y por supuesto los valores de esta tierra, como es la reserva natural especial desde la charca de Maspalomas. También hay que destacar el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, que si bien es una tierra, son patrimonio mundial de la UNESCO, y si bien su paisaje y su tierra es premiada, su cielo también lo es. Tiene el certificado Starling. Esta lucha que tienen en la isla, en el archipiélago, por dar valor a lo que tienen, a su tierra, a su cielo, y cuando llegamos los peregrinos, y digo peregrinos que no turistas, que también, porque todos conocemos las playas en buen tiempo, pero hay que conocer el interior de la isla, que es un interior que hay que desenvolver poco a poco. Y yo les invito de verdad a conocer la isla de Gran Canaria y a conocerla a través del Camino de Santiago de Gran Canaria, porque merece la pena. Bueno, en gastronomía, por supuesto, tenemos que decir también la denominación de origen protegida en las medianías del municipio de Gandar, que es el queso que se hace con la flor de caldo, porque los peregrinos también comemos
los peregrinos también descansamos. Y hay que dar valor a la tierra, al cielo y a cuanto tenemos en la mesa, ¿verdad? Como decía que desde el 2015 hemos luchado, me incluyo un poquito, por dar a conocer este único camino que hay fuera de la península. Hay que decir que ahora mismo es un proyecto de Estado, como comentaba anteriormente, y que se le ha denominado como Camino de Santiago entre volcanes. Es decir, se van a unir todas las islas del archipiélago al único camino reconocido, que es el de Gran Canaria. Un poco como el camino francés. Yo siempre digo, el camino francés es como el río al que van el resto de los caminos como afluentes. Pues en el archipiélago será algo bueno, igual no se puede decir, pero sí parecido. Y porque en cada isla, obviamente ha quedado en cada una de ellas la imagen de un apóstol posterior también a la conquista. Es un camino que además es tricontinental, porque por su posición en el Atlántico Medio une 3 continentes: Europa, África y América. Estratégicamente, ¿qué vamos a decir? Todos recordamos a Cristóbal Colón, ¿no? Que él empezó su hazaña, vamos a decirlo así. Pues la figura de Santiago de los Océanos, como se dice en la Real Ciudad de Galdar, antigua Galdar, me gusta mucho decirla, de ahí también partió el apóstol Santiago hacia las Américas. O sea, es curioso todo lo que vamos en una isla, el camino tan desconocido que había y lo que va uniendo a tantos sitios, a tantas partes del mundo, y los valores que nos va dando. No quiero terminar sin decir, obviamente, que hay que estar agradecidos aquí políticamente, porque no tenemos más remedio que a través de ellos sean los que muevan administrativamente cada uno de los caminos. La Iglesia hace su parte, pero tiene que haber una conexión, como al igual con toda la Comisión Sacobea en Galicia también, y no podemos olvidar a la Federación de Amigos del Camino de Santiago y a cada una de las asociaciones de Amigos del Camino por la labor que hacen con todos los peregrinos. Desde aquí mando a toda la península, hoy tenemos aquí a don Manuel, y quiero mandar a la isla, tanto de Tenerife, que está haciendo una gran labor y luchando por su camino allí en Tenerife, Moisés, que me verás, pues te mando un saludo a Tenerife, y igualmente a la isla de Gran Canaria, las 2 asociaciones que hay, que la llevan auténticos peregrinos, como son Luis Valentín, que yo sé que él los conoce, Tomás, a Luis Rodríguez, igualmente a Luis Padrón, a Juana y a Juanma, que están haciendo una gran labor diaria acompañando a peregrinos que llegan a la isla y hacen el camino con ellos. Y eso creo que es importante. Pues bien, como decía anteriormente, y para terminar, aunque me dejo muchísimo y me duele el alma, pero el tiempo abrevia, invito a conocer Gran Canaria a través del Camino de Santiago, que unirá las islas allí en el archipiélago y que espero que también se una a la península de alguna forma. Yo luché y lo pedí al deán de la Catedral de Santiago que lo uniese, al menos que lo uniese con kilómetros, como se ha hecho en Reino Unido y como se ha hecho en Argentina, creo que ha sido este año pasado. Pues creo que las islas son españolas y también se lo merecen. Y de aquí pasamos, pues ¿a dónde? A volver a Madrid, después de hacer este recorrido que yo tardé 3 veces, 3 viajes, porque yo no esperaba que fuera tan duro y yo iba con mi mochilita, pero fue maravilloso, y agradeciendo todo el apoyo que recibí y que me rescataron. Nos rescataron a 4 peregrinos que lo íbamos haciendo, fueron Juana y Juanma, y eso nunca se olvida. Desde Madrid pasamos a la Plaza de Santiago, donde inicié mi camino ducles. Un camino santiaguista donde en breve le daré paso a Manuel Rossi, porque es el verdadero protagonista de este camino. Este camino ducles
que empieza aquí en Madrid, único en historia desde Madrid. Vinculado a la Orden de Santiago, y dirán, eres dama de la Orden del Camino de Santiago. Aquí especifico. Como bien decía José María, hablábamos de las órdenes antiguas. Como órdenes modernas, por diferenciar un poco, por seguir la línea, está la Orden del Camino de Santiago, que nació para promover las peregrinaciones, para promover los caminos de Santiago. Hoy en día tiene más de 1.300 miembros, damas y caballeros, comendadores. Luego también está el consejo, con el gran mestre, el consejero, vicepresidente y secretario, porque son fundaciones. Las órdenes se convierten en fundaciones en la actualidad. Y la labor que hacen cada uno de los comendadores y caballeros, en mi caso me nombraron dama en mi primer libro por la labor que estaba haciendo, y en el segundo me nombraron obviamente comendadora de las Islas Canarias por la labor de difusión que hacía con el Camino de Gran Canaria. Nombramiento que yo me he acogido en 4 años, que me marqué como objetivo para sacar ese camino adelante. Digo sacarlo con toda la humildad del mundo, porque no soy política, ni tengo ninguna autoridad para sacarlo adelante, pero popularmente sí, y hacia los peregrinos, que es donde hay que estar, en el camino y en el suelo, tocando tierra. Y hasta ahí llegué, y hoy, repito, es un proyecto de Estado. Pero vamos a mi camino Duclés, del cual llevo 2 años haciendo el libro. Yo creo que don Manuel algún día me va a decir que a ver si lo termino, pero cada vez me salen más datos. Cuando hablo con don Manuel, yo sé que quiero decirlo porque él ha recuperado el camino Duclés. Trazado. Cuando digo trazado es que ese camino desapareció. Él recupera el trazado y lo inaugura en el 2011. Pero además ha hecho toda la señalética. Más de 3.000, si no me equivoco, de señales que hace él y coloca él. Señales que son la Cruz Roja de Santiago y el fondo blanco. Ha hecho todas, la señalización, los sellos, los puntos de sellado, hablar con las administraciones para los albergues, él solo, insisto, él solo, ¿vale? Además entrega la Uclesiana o la Santiaguista, porque el camino Duclés va de Madrid a Uclés, pero de Uclés a Madrid también viene, y de Madrid va a Santiago, ¿de acuerdo? Pues esa es la Santiaguista. La Uclesiana en una ceremonia en la plaza en la plaza de Santiago y en la iglesia, parroquia Real Iglesia de Santiago y de San Juan Bautista. Emocionante verlo. Pero como le quiero dejar a él su protagonismo, pero sé que estas cosas no las va a decir, porque uno mismo no puede, no queda bien, pues yo sí quiero darle las gracias por esta labor que está haciendo y que esperemos que le sigan apoyando también las administraciones, porque lo necesita. Desde el 2011 luchando solo, y además ha sido uno de los afectados con el COVID, ha estado muy mal, pensábamos que lo perdíamos, sobre todo su esposa María, que está siempre a su lado y apoyándole. Y los dos lo han pasado muy mal. Es momento de felicitarles, de darles la enhorabuena, de llevar mucha fuerza y apoyarles entre todos. Y para darle a él su tiempo, quiero decir, una vez que he dicho lo del Camino de Santiago, he separado esa vinculación de la Orden de Santiago, que data del siglo XI, y la Orden del Camino de Santiago, que es a la que pertenezco, porque a la Orden de Santiago es difícil, hay menos miembros y es un poco más complicada. Hacen una labor silenciosa, cuidado. Nuestra labor se escucha mucho en la Orden del Camino de Santiago, porque somos muchos y muy más jóvenes probablemente, pero como digo, nace para actualizar y para promover los caminos, las peregrinaciones y también los caminos religiosos. Pero vamos a partir desde Madrid. Normalmente los peregrinos, voy a ir un poco rápido, les gusta hacer la primera visita en el kilómetro 0, en la Puerta del Sol, que está muy cerquita de la plaza, ¿vale? Una vez que salimos de la plaza, y yo aquí ya prácticamente le voy a dejar,
quiero decir 4 puntos desde la salida de Madrid, que son los vestigios y características que yo estoy buscando en Madrid, ¿vale? Que irán unidos al libro más extensamente y que además estoy haciendo unos vídeos que se pueden ver en el canal de WFM Comunicación, al que doy las gracias por la paciencia que tiene conmigo en ir buscando estos vestigios para poderlos ofrecer, y la labor de comunicación, grandes profesionales. Pues bien, salimos hacia la izquierda de la iglesia de Santiago, llegamos a la plaza de Ramales y encontramos el primerito. Ahí parece que pasamos todos como muy rápido, y no sé si será, atentos, porque ahí se supone que está, no se sabe dónde, los restos del pintor Velázquez, caballero de la Orden de Santiago. Giramos a la izquierda y de frente nos encontramos con la Puerta de Santiago. Qué curiosidad, ¿verdad? Palacio Real, Puerta de Santiago. Giramos a la izquierda, Bailén. En Bailén, ¿qué nos encontramos? La Catedral de la Almudena. Y en la Catedral de la Almudena, ¿qué nos encontramos? Pues que nos recibe la estatua que se hizo a Juan Pablo II, hoy santo, al Papa Peregrino. Y quizás no tenga mucha simbología para muchos, pero es el Papa Peregrino. Y si miramos hacia arriba, justo en el esquinazo, nos encontramos que está la imagen de Santiago Peregrino. Y nadie lo dice. Y dice, qué casualidad, el camino de Santiago Ducles sale desde Madrid, pasa por Ramales, Puerta de Santiago, Catedral de la Almudena, te recibe el Papa Peregrino y además nota también la bendición Santiago el Peregrino. Perdón. Y si seguimos y damos la vuelta, bordeando la catedral, nos encontramos a la Virgen de la Almudena, que todos sabemos que fue ahí, encontrada en la muralla, que hace poco hemos rendido honores en su día a nuestra patrona, los que somos de Madrid. Pero ¿alguien se ha preguntado quién trajo a la Virgen de la Almudena, a esa imagen que se encontró en la muralla? No, ¿verdad? Pues la trajo un discípulo del apóstol Santiago. Todas estas curiosidades y estos vestigios que voy rescatando para el libro, que ya saldrá, y será el instrumento también para ayudar a don Manuel en su camino duclés. Me voy a quedar aquí desde la bendición de la Almudena, que luego ya se va hacia el Madrid Río, se sale justo a la parte de atrás del Cerro de los Ángeles. Todos sabemos la imagen que hay, ¿verdad? Pues justo salimos a la parte de atrás y ya llegamos arriba, que es donde yo le voy a pasar ya a don Manuel y antes quiero dar pues una pequeña despedida, y encontré que los templarios tenían su despedida y la he anotado, en la cual dice: que la tierra te vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y hasta tanto volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de las manos. Muchas gracias y paso la palabra. Le paso en esta ponencia que compartimos, porque yo no la podía hacer sola sin don Manuel Rossi, que es el creador, que ha recuperado el Camino Duclés, presidente de la Asociación de Amigos del Camino Duclés. Todo suyo. Gracias. Hola, buenos días a todos. Tomás, saludos. Sabes que nos conocemos de hace 30 años y somos como uña y carne casi. Luego hablamos, majo. Bueno, aquí veis una imagen arriba y hay un texto en el cual Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Plantagenet, que eran los reyes, entregaron el castillo duclés a los caballeros de la Orden de Santiago
con el único fin de proteger a los peregrinos con su sangre y expulsar a los musulmanes. Ese dato creo que es 1174, lo tengo a la espalda, el 9 de 1174. 9 de enero de 1974. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una señal importante de que por qué tiene importancia el monasterio Santiago Apóstol en Uclés, como lo tuvo el castillo de Uclés en su día. Entonces, teniendo en cuenta que en España solo hay 2 templos referenciados al apóstol, 2 templos grandes, uno es el monasterio de Santiago Apóstol en Uclés y otro es la catedral de Santiago de Compostela, como está aquí indicado en el... Luego habrá muchas iglesias o conventos, pero los templos más importantes que tenemos en España son los 2, o sea, y están relacionados en la historia, y la historia no la podemos cambiar, aunque la intentemos ocultar, no se puede cambiar. La historia es la que es y la que nos sigue. Igual que Colón descubrió América, pues no podemos decir que fue Cervantes, por ejemplo, por decir alguno. Entonces, partiendo de esa base, ahora vamos a poner un vídeo de presentación de lo que era el camino hace 11 años. Este vídeo es de hace 11 años, fijaros bien. Están los técnicos en ello. Mientras que están los técnicos, cuando estaba diciendo la entrega de la donación del castillo de Uclés por los reyes de Castilla del siglo XII, se hizo la entrega en Arévalo, donde yo iba a veranear. Curiosidades que vamos cogiendo los peregrinos, ¿verdad? Bueno, os cuento mientras tanto. El camino, no penséis que yo soy un descubridor como Colón, no es así. A mí el camino me vino por casualidad. Yo estaba haciendo una peregrinación desde mi casa a Caravaca de la Cruz, porque creíamos que tenía cáncer de páncreas y tenía unos dolores horribles. Estuve ingresado y me dieron el alta con 40 de fiebre y dije, bueno, me voy a Caravaca a pedir a la Cruz Santa por mi curación. Porque hay una de las cosas que los peregrinos sí tienen, es algo de fe en los caminos y donde se dirigen. Entonces, pasando por Horcajo de Santiago, el cura Julián de Horcajo, al yo decirle que me sellara la credencial, me dijo que me faltaba el sello más importante del camino. Y yo no sabía, digo, de qué sello se trata, porque no sé de qué sello me habláis. Y entonces, al decirme él que faltaba el sello del monasterio Santiago Apóstol, sede de la Orden de Santiago en España, yo me quedé impactado y dije, pero bueno, si he ido a Roma, he ido a Lourdes, he ido a Fátima, he ido a un montón de peregrinaciones y yo estoy tan cerca y no lo sabía. O sea, realmente estaba oculto en el tiempo y nadie se acordaba ni siquiera del monasterio Santiago Apóstol, ni de la historia del monasterio, ni de lo que fue el monasterio, ni nada de nada. Entonces fue él el que de hecho el que me dijo, dice, no, si esto te lo voy a contar despacio, vas a ir cuando acabe la misa a mi casa y allí te voy a contar todo. Y el hombre pues me dejó salir de su casa a las 12 de la noche, que yo ya salí de su casa, que me dormía y todo. Me dio allí unos huevos fritos con chorizo y el tío no paraba de hablar y pim pam, y ya cuando llegué a Caravaca dije, bueno, voy a ver qué es esto que me ha dicho este cura tan importante. El padre Julián era historiador y claro, un historiador no le puedes dejar hablar de historia porque te cierra los ojos y te tapa los oídos y sales como un bombo. Entonces, cuando llegué, digo, voy a ver si es cierto lo que se cuenta, ¿no? Y entonces, efectivamente, cuando llegué al monasterio, que fuimos a verlo, me quedé impactado totalmente. Digo, pero bueno, si hay aquí más vieiras y más cruces que en todo el Camino de Santiago. Y entonces fue ahí donde empecé a indagar en qué es en qué consistía eso. Me ayudó mucho el bibliotecario de allí de Uclés, encontrando base histórica y datos de peregrinos que habían dormido en el hospital de peregrinos que había en la parte baja del pueblo, que salían por el puente Hospital de los Peregrinos. Bueno, no sé si se puede ver el vídeo con sonido o algo para...
Bueno, como habéis podido ver, este vídeo se presentó en el Arzobispado de Alcalá de Henares en una conferencia que se dio, la primera conferencia del Camino Uclés, que vino don Ángel Curras, que era alcalde en su día de Santiago de Compostela, y vinieron bastantes alcaldes del Camino de Uclés, personalidades y demás, y se llevó el libro de registro del albergue y firmaron todos en el albergue, en el libro, como que habían estado en esa conferencia, para tener el recuerdo constante de ellos en el libro. Bueno, bien, esto que habéis visto es hace 11 años. Fijaros que los peregrinos, las señales eran pobres, eran un poquito, como quien dice, hechas artesanales. Se iba construyendo el camino. Lo que no esperábamos nosotros es que tuviera el tirón que está teniendo, que en su día, cuando pasó de 40 peregrinos al año a 150, al año siguiente a 300, al año siguiente a 800, empezó a subir desmesuradamente. Entonces ya vimos que había que tirar de los alcaldes y de administraciones, y nos encontramos con que no teníamos ese apoyo, con que teníamos que seguir con lo que teníamos, que era nuestra voluntad, nuestro dinero y nuestras ganas de sacar el camino adelante. En su día hice una credencial del peregrino, que es la que habéis visto ahí antigua, que fue la primera credencial, y luego ya hice la credencial moderna de hoy en día, que tiene igual que tenía la otra, en cada lugar la iglesia de cada pueblo. Está pintada a mano, es una credencial, digamos, artesana. La he pintado a mano en cada iglesia. Enfrente de la iglesia me he puesto en un papel y luego las he ido pasando al lugar. Por detrás, pues tenéis lo que es todos los sellos que pueden poner, es decir, pueden poner muchísimos. Pueden llenar incluso 5 o 6 credenciales, porque hay sellos para llenar 5 o 6 credenciales. ¿Qué implica esto? Que es la única manera que tienen los peregrinos de demostrar que han hecho el camino. Entonces, cuando los peregrinos presentan la credencial como que han hecho el camino, se les entrega el certificado laoclesiana. Es gratuita, se entrega en una ceremonia peregrina en el Templo de Santiago, y vienen peregrinos de todas partes. Esta última ceremonia han venido hasta Italia a recoger su certificado, que me parece ya fuera de lugar venir de Italia a recoger un papel. Vamos, quiere decir que es bastante, que se comprometen bastante con el camino. Respecto al camino, hoy en día, y aparte ya de las credenciales, pues en el 2016, ante los robos de señalización, de maderas que grabábamos, demás, pues se optó por hacer los mojones de hormigón. Unos mojones de hormigón que no, claro, nosotros no podíamos optar a tener mojones de granito como los que hay en el Camino de Santiago, porque costaban 1000 y pico euros cada uno, más luego traerlos de Galicia aquí y demás. Entonces optamos por unos mojones construidos, digamos, un mojón especial que diera denominación de origen a este camino, el cual es bidireccional. Como ha dicho Isabel, va al monasterio de Santiago Apóstol, y del monasterio de Santiago Apóstol parten hasta Santiago de Compostela. ¿Qué implica eso? Que tiene que tener doble señalización y también doble kilometraje. Los peregrinos que van a Uclés se encuentran sus kilómetros en disminución.
y los que van a Santiago también se los encuentran en disminución. Lo que pasa es que ellos desde Santiago parten del kilómetro 820 y los que salen de Madrid parten desde el kilómetro 0 hasta llegar al 144. Los mojones de hormigón son muy completos, llevan los azulejos direccionales para cada lado, Santiago o Cles, y luego debajo de cada mojón llevan el nombre del pueblo en un azulejo. O sea, los peregrinos saben en cada momento en qué territorio están por el nombre del pueblo. Y luego además, cada kilómetro va instalado un mojón con los kilómetros que hay, que han recorrido o que han dejado atrás. Bien, en algunos casos hay incluso mojones cada medio kilómetro. ¿Por qué? Porque hemos considerado de que los que coincidan en el medio kilómetro con la iglesia de cada pueblo o la plaza debe de llevar un mojón en ese lugar como, digamos, como oficializar aún más el camino, ya que en la propia plaza o en la propia puerta de la iglesia existe ese mojón. Entonces, ¿qué implica? Que estamos poniendo más mojones de los kilómetros que hay. Pero luego hay otra parte que también quiero explicaros. ¿Qué ocurre con los cruces, los cambios de dirección, los desvíos, las intersecciones? Ahí no se colocan mojones enteros porque saldría carísimo, y entonces se ha optado por poner medios mojones. Entonces el medio mojón se compone de 5 bloques de hormigón, el azulejo bidireccional y el polo lo único que se le quita es los kilómetros. En la Cruz de Santiago la sigue llevando igual que todos los demás mojones. Lo que pretendemos con esto es lograr que sea el camino mejor y más señalizado del mundo, y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque ahora, por ejemplo, ya Extremera ya también los tiene, Rivas los tiene, Arganda los tiene, Morata los tiene. Se ha firmado hace unos días un acuerdo, un proyecto con el presidente de la Diputación de Cuenca, en el cual ya se ha aportado la cantidad necesaria para construir 62 mojones para 42 kilómetros. Lo que os hablaba de las intersecciones, nos quedaría solamente Carabaña, Perales y Tiermes, que son los únicos pueblos que no tienen mojones. Y luego nos quedaría lo que es Madrid. Madrid es un punto importante, que es el punto de salida y punto de llegada de los peregrinos. Entonces lo que pretendemos es que Madrid colabore y ponga los mojones desde la iglesia de Santiago hasta donde termina su territorio, que es en Rivas, para que esté completamente señalizado el camino, que no haya una parte en blanco, que no haya una parte nula, que no esté señalizada. Eso es lo que pretendemos y buscamos con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento. Respecto a las cifras, os diré que en el 2019 hicieron el camino más de 2.600 peregrinos. Luego llegó la pandemia y llegó el bajón, no para para todos los caminos, porque vino las restricciones, no se podía salir, y a partir de 2021 comenzó a recuperarse el camino, y este año ya estamos otra vez en los valores del 2019. Hemos pegado un salto terrible. De hecho, están viniendo peregrinos de China, de Venezuela, de Ecuador, de Perú. Tenemos peregrinos de más de 50 nacionalidades. O sea, que quiero decirte que el Camino de Uclés ya es conocido a nivel mundial. No te explicas cómo una persona te llame desde Taiwán o te llame desde, yo que sé, Guatemala o de otro país y te diga, vengo a hacer el camino. Y cómo se entera este hombre de que existe el camino en este lugar, ¿no? De tan lejos. Entonces, pues se presentan y dicen, sí, y viene, pues ya digo, de Tailandia o viene de Sudáfrica, da igual. Para este tipo de personas que hacen un esfuerzo grandísimo para venir al Camino de Uclés, se nos ocurrió crear un hito especial para hacer honor a esa persona que viene desde Chile o desde Estados Unidos, o ya os he dicho, de cualquier país. Entonces tenemos un libro de registro en el cual se figura el primer peregrino que ha venido, por ejemplo, desde México, o el primer peregrino que ha venido de Brasil, o el primer peregrino. Entonces hay un paso internacional en el camino que se hizo y se construyeron unas vigas así gigantes de hormigón,
las cuales van pegadas en la pared, pero van pegadas en la pared con la bandera de su país, y en honor a ese primer peregrino que vino de su país. Entonces, ya os digo, hasta fecha de hoy tendremos unas 50 vieiras, creo que está ahora mismo en imagen. Tenemos unas 50 vieiras, estos son fotos, ya os digo, algunas antiguas. Tenemos 50 vieiras puestas con la bandera de cada país, y siguen viniendo países. Hace unos días un peregrino de la India, que no teníamos la India, pero ya lo tenemos. Entonces se van sumando cada día más peregrinos al Camino de Uclés, y nuevos proyectos. Por ejemplo, ahora Aracobe, que dirige un poco el tema de las ayudas europeas, ha ayudado a Extremera, y Extremera ha puesto 30 y tantos mojones para 20 kilómetros que tiene, con sus cruces y todas las cosas. Ha puesto unos monumentos peregrinos de hierro con la esfinge, la silueta del peregrino interna y la externa, que se queda hueco. Es decir, ha puesto en la puerta del albergue una maqueta de azulejos con todo el recorrido por su territorio del Camino de Santiago y del Camino de Uclés, los kilómetros, los puntos emblemáticos. Es decir, es una maravilla. Y luego ha reconstruido o ha reformado el albergue, que ha dado al cobijo a tantísimos peregrinos. Como se quedaba pequeño, pues lo ha reconstruido y ha hecho un albergue mucho más grande, con muchísimas más camas. Es decir, eso demuestra que el Camino Uclés tiene un crecimiento bastante fuerte. Ahora lo que solicitamos a cada pueblo es sencillamente que el peregrino, cuando llegue al pueblo, tenga un albergue, un refugio donde dormir, porque si no le estamos quitando la posibilidad de que vengan más peregrinos. Un camino sin señalización y sin refugios o albergues no es camino, digamos así. Es un sendero o es un lugar de senderismo, pero el camino es camino desde el momento en el que tiene señalización y albergues o refugios, y también desde que tiene peregrinos, porque no serviría de nada un camino con albergues y refugios sin peregrinos. Es una vía muerta. Entonces, en este camino se cumplen las tres cosas, pero tienen que apoyar los ayuntamientos a la construcción de, caramba, que tienen casas viejas abandonadas en el pueblo, que con una pequeña restauración, el peregrino solo pide una cama, una ducha y poco más, porque no necesita nada más. Y bueno, mucho más no os puedo contar del camino, que el que quiera información tiene la página de la Asociación Amigos del Camino de Uclés. Estamos para ayudarles, como hacemos siempre, y no solo les ayudamos en el camino, sino que les ayudamos en su entorno. No sería la primera vez que traigo peregrinos a mi casa, o que los llevo al hospital porque se han hecho un esguince, o 50.000 cosas. Es decir, en esta asociación no se le da la credencial y se le dice hasta luego, no te quiero ver más. No, en este camino se le sigue. ¿Por dónde vas? ¿Cómo te encuentras? El peregrino, cuando se va del camino, dice que nunca me había pasado esto en ningún camino de los que he hecho. Entonces, bueno, simplemente daros las gracias a todos por asistir a esta pequeña entrevista, o como lo queráis llamar. Estoy muy contento de ver a Tomás, que me va a sustituir ahora. Y nada, daros las gracias a todos.